Y comenzamos este último bloque de nuestro programa, como siempre lo hacemos, con todos los goles del fútbol regional. Y terminamos con el partido que cerró la fecha. En realidad se debía haber jugado el viernes por las condiciones climáticas. Pasó al día lunes. Empate, nosotros lo titulamos heroico por cómo se dio el encuentro. Centro perdía 2-0, lo terminó igualando. Esto fue en la noche del lunes. Baldo Micles Raca, Falco, que se fue expulsado, Taborda, Clemente, que vuelve después de varias fechas, Horacio Godoy Tevez, Matías González Cabdevila, Milton González, que se fue con una seria lesión. Canavesio, Galfrey, Agustín y Ariel, Merlini y Matías Godoy en el banco de suplentes. 9 con Ferreira, Cravero, Guzmán, Arrieta, Peralta, Bertonasco, Ludueña, Ravalo, Agustín Gaido, Nicolás Gaido y Gudiño. Peralta, Saco Molina estuvieron en el banco de suplentes. Bueno, allí tenemos una de las incidencias que determinaron una severa lesión en la rodilla, todavía sin pronóstico final, de Milton González. Allí tenemos el ingreso de Joel Merlini. El cambio, realmente el golpe fue muy duro. El árbitro interpreta que no hay falta, se reclamaba penal, luego termina marcando justamente un saque de arco. La terna arbitral realmente dejó mucho que desear, ¿no? En un partido que fue relativamente parejo, de trámite intenso, donde cada uno trató de llegar al arco, tuvieron algunas opciones. No podemos hablar de un gran partido, pero sí, luego en el segundo tiempo vinieron los mejores momentos, donde 9 de julio iba a encontrar a través de Rubén Molina, a través justamente de uno de esos ingresos por el lado derecho, la llave para ponerse en ventaja. Luego la expulsión de Falco por una jugada que interpreta antideportiva, si bien obviamente no justificamos luego el full que comete, pero sí hace que Falco reaccione, se tiene que ir expulsado. Esto complica aún más a Centro Social. Allí tenemos el ingreso del jugador de 9 que le deja la pelota a Molina y que con ese derechazo la manda al fondo de la red. Debemos decir que el arquero Baldo se juega al segundo palo y en definitiva la termina tocando con la mano, pero no basta para que la pelota se introduzca y, como decíamos, iba a marcar el 1-0 allí en los primeros minutos, antes de los 20 minutos de juego. Tenemos que decir que 9, quizá tanto en el comienzo del primer tiempo como en el comienzo del segundo, allí iba a prevalecer en el dominio. Luego Centro realmente lo emparejó y lo complicó en varias oportunidades. Como decíamos, por ambos lados hubo muchas protestas ante un árbitro que nunca le encontró la vuelta, que tampoco fue ayudado por sus asistentes, con lo que sin lugar a dudas esto iba a ir marcando un poco el partido. El Centro se las iba a ingeniar, por ejemplo a través de ese cabezazo de Micle que apenas se va al lado del palo, lo que hubiese significado el empate, pero como indicábamos, el 9 se iba a poner en ventaja 2-0. Allí está una de las jugadas donde hacen una falta al jugador de 9. Baldo se la entrega a Falco, que saca la pelota porque piden que saque la pelota afuera. El jugador de 9 sigue la jugada y obviamente allí reacciona mal José Falco por la bronca de no haberle devuelto la pelota, y el árbitro rápidamente levanta la tarjeta roja directa para Falco. Ya a esta altura de los acontecimientos, obviamente iba a ser muy complicado para Centro poder revertir el resultado. Quedaban pocos minutos. Allí tenemos la jugada, el full del jugador de Centro, queda en el suelo. Falco la rechaza y en lugar de devolverle la pelota o de tirarla fuera de última, el jugador de 9 sigue la jugada, lo que provoca la reacción de Falco, que es lo que en definitiva termina declarando Falco la bronca por la actitud que tuvo el jugador del 9 cuando sus propios compañeros le habían pedido que tire la pelota fuera por la lesión de un colega, ¿no? Bueno, allí está la tarjeta roja y después, como decíamos, se iba a complicar aún más
porque 9, a través de uno de sus grandes jugadores, nacido allí en la cantera celeste, iba a provocar el 2-0 con este ingreso. Allí está el gol de Gaido, 2-0 para un 9 que parecía ya tenía cerrado el cotejo. Pero Centro no se iba a dar por vencido, iba a buscar una y otra vez, por lo menos llegar a descontar, quizá no muchos, hasta los más optimistas no se pensaban de una reacción del equipo que, bueno, en definitiva, como decíamos, termina sacándole un empate. El centro de González, la cabeza de Joel Merlini, que buscaba largamente ese gol que lo destape, ¿no?, como uno de los grandes goleadores del fútbol regional. Allí tenemos por encima del arquero Ferreira, establecía el 2-1. Quedaban todavía algunos minutos y la reacción de Centro parecía que no llegaba. Iba a tener algunas posibilidades, pero una y otra vez Ferreira se iba a quedar con la pelota. 9 apostando al contragolpe. Tevez logra captar esa pelota y, por supuesto, el pase de Capdevila hacia la derecha de González, de Matías González, que le da con su pie derecho para que la pelota se introduzca, ¿no? Parecía que la pelota no llegaba más. Tanto el arquero como el defensor buscan desesperadamente sacar del arco, pero Centro lograba, como decíamos, un empate increíble. Por cierto que necesitaba ganar, pero de última no perder es algo a esta altura de los acontecimientos para Centro Social muy positivo. Para 9 quizá con el sabor amargo de no haberse podido quedar con los 3 puntos. Seguimos repasando la fecha, lo que ha dejado un partido importante, el que jugaron Tiro Federal, Sociedad Esportiva Devoto. Fue un tanto por bando, un partido de trámite parejo. Tiro Federal llega obviamente con el resultado que lo termina beneficiando más que a Devoto, teniendo en cuenta la diferencia que ha logrado sacar en el primer lugar. Tiene 11 puntos, si bien a 2 ya están Porteña y 9 de Julio. Debemos decir que Tiro comenzaba perdiendo el encuentro. Daniel Alberto establecía a los 16 minutos la apertura del marcador para el equipo que dirige Mario Capocci, en tanto que inmediatamente el muy buen jugador Emiliano Blanco iba a establecer el 1-1 y lo que era posterior iba a ser el resultado final. El empate sirve para 2 equipos con serias pretensiones terminaron igualando 1-1. El que se desahogó fue el 9 de Julio Olímpico de Freire, que terminó festejando ante un duro Juniors que realmente le está planteando una pelea a todos los equipos que les toca enfrentar. El Patrio, 3 empates y una derrota, necesitaba de local sacarse la mufa y fue así que a través de Ochonga establecía el 1-0, luego Gabriel Gribaudo estiraba la diferencia a 2, pero Juniors lo iba a complicar. A falta de 10 minutos, Julio Negri descontaba y a partir de allí, obviamente, la posibilidad de que otra vez el karma del empate pudiera llegar para la gente de Freire. Pero bueno, pudo cerrar el partido. En definitiva, como decíamos, primera victoria en el campeonato que ahora lo reposiciona al equipo que dirige el técnico Gaido. Otro resultado de la misma forma se dio en el 10º mesano en Porteña Asociación, que le terminó ganando 2-1 a Chipión en un partido realmente muy disputado, con algunas incidencias. Debemos decir que Joel Rivadero marcaba la apertura para el Social de Chipión. La igualdad la obtenía Daniel Bonaza, que es el goleador del campeonato, 1-1. Y ya en la segunda parte, el experimentado Aldo Hamud establecía el resultado que iba a ser en definitiva el 2-1, con que Porteña se iba a quedar con el encuentro, y esto le vale
la segunda colocación en la tabla general. Fue 2-1 entonces el resultado final favorable al equipo azul de Porteña. Y otro que tampoco había podido ganar y que lo hizo de manera contundente fue Sportivo Suardi. En el comienzo de la fecha daba vuelta el resultado, San Jorge se lo comenzaba ganando en el primer tiempo, 2-1. Debemos decir que realmente San Jorge le planteó muy bien el partido, con 2 tantos logrados por Enzo Suárez, se adelantaba en el marcador, en tanto que Marcos Frank era el que marcaba el transitorio empate antes de que termine el primer tiempo. Reitero, Enzo Suárez, el juvenil delantero, iba a marcar los 2 tantos, con que San Jorge se iba al descanso, pero ya en el segundo tiempo Sportivo iba a salir airosamente en búsqueda del empate que iba a lograr mediante Joaquín Delfino. Marcó 2 tantos Leonardo Iglesias, con lo que Sportivo Suardi, decíamos, obtenía un contundente triunfo de 4-2 y también el karma de no haber podido ganar al término de la fecha anterior. Realmente le resultaba muy difícil poder conservar el resultado. En esta ocasión Sportivo Suardi lo pudo dar vuelta y en definitiva le termina ganando a un San Jorge que está sumido en la última colocación de la tabla, muy comprometido, por cierto, ya muy lejos, a 10 puntos del que marcha en la punta, que es Tiro Federal y Deportivo Morteros. Repasamos las estadísticas, lo que dejó el empate entre Centro Social y 9 de Julio, fue 2 tantos por bando. Tiro Federal y Devoto también empataron, en este caso 1-1. El triunfo del 9 de Julio Olímpico de Freire sobre Juniors, 2 tantos contra 1. El mismo resultado para el triunfo de Porteña sobre Social de Chipión, 2-1. Y finalmente en Suardi, Sportivo le ganó a San Jorge 4-2. En cuanto a la tabla de posiciones, en primera Tiro Federal suma 11, luego se ubica Porteña, Asociación Cultural y Deportiva, 9 de Julio de Morteros, ambos tienen 9 unidades cada uno. Aparece Sociedad Esportiva de Devoto con 7, Sportivo Suardi, 9 de Freire, Centro Social, todos tienen 6, 5 puntos para Juniors de Suardi, 4 para el Social de Chipión, 1 punto para San Jorge de Brickman. La próxima fecha es la sexta. Centro será nuevamente local, recibiendo la visita de Sportivo Suardi. El 9 de Morteros a Porteña Asociación. Adelantan este jueves, a partir de la hora 20 en reserva, 22 en primera. Otro partido importante, el Social de Chipión recibirá en el Estadio Municipal al 9 de Freire. Juniors al puntero Tiro Federal y finalmente Devoto a Club Atlético y Cultural San Jorge.